Bien, entonces ya comenzamos entonces el primer tema de la historia del arte 2 y este tiene que ver con el arte bizantino. Para poder caer en cuenta con el arte bizantino, entonces primero debemos de hacer como un pequeño repaso así de algunos aspectos que tienen que ver con lo que sucedía entre el Medio Oriente o Medio Oriente y el Oriente europeo a finales del milenio anterior, que sería antes del año 1 después de Cristo. Entonces, a esa etapa, vamos a ver aquí la parte contextual, y lo que encontramos justo en ese momento, que es una cultura que, si recuerdan, esta no es el cristianismo que conocemos, sino que es una mezcla de diversas culturas. Es la judía, puesto que los primeros cristianos eran judíos, también Grecia, porque el contexto geográfico en el que se desarrolla esta secta cristiana es en territorios griegos, geográficamente griegos, pero también romanos. ¿Por qué? Porque en esa etapa estaban bajo dominio de Roma. Entonces, por eso es una mezcla. Vemos judaísmo, vemos un tanto de cultura griega, cultura romana, y todo eso junto nos genera eso que se llama paleocristianismo, que son, ¿alguien recuerda cuántos siglos de nuestra era corresponderían a esta etapa? ¿No? Fácil. No sé si era la antes de Cristo. No recuerdo. No, es después de Cristo. De hecho, durante el periodo de Cristo no es, porque Cristo no fue cristiano, él era judío. Si no mal recuerdo, duró 3 siglos. Muy bien, son los primeros 3 siglos entonces de nuestra era, es decir, de ese año 1 que establecieron, el año 1 lo establecen siglos más adelante de la época de Cristo, pero justamente a partir de ese momento son 300 años en los que esta secta comienza a expandirse en territorio romano, griego también, acuérdense, geográficamente griego, pero bajo dominio romano. Y poco a poco comienza a permear dentro de las bases justamente del imperio romano. Entonces, al cabo de 3 siglos, ya tienen mucha influencia, están en muchos lugares y los emperadores comienzan ya no solo a perseguir lo que hicieron algunos, sino que comienzan a tratar de entenderse con ellos, porque entienden pues que hay, o saben que tienen mucha incidencia ya en Roma. Ahí es donde viene lo que se llama la paz de la iglesia, y que es en un primer momento el culto libre, y en un segundo momento el convertirse en la religión católica de Roma, es decir, la religión universal. Acuérdense que católico significa universal. ¿Y universal a quién? Es universal a Roma. Entonces, en ese momento comienza ya una nueva etapa, que es justamente donde dejamos esta cultura en la historia 1. ¿Preguntas o algún comentario? No. Bien, ¿qué sucede entonces con esto? Pues el paleocristianismo es un estilo artístico desarrollado en los primeros 5 siglos. Aquí les mencionan 5. ¿Por qué? Porque los primeros 3 son de persecución, que se le llama, pero los siguientes 2 son de transición. Es cuando se comienza a convertir en la religión más, que sería fuerte, pues en toda la región europea. Esos primeros 5 siglos corresponderían a ya los últimos 2 a la etapa en la que Roma toma el control del cristianismo y lo convierte en una religión a su manera. A esa religión es la que se le llama, o bien a ese periodo es el que se le llama bizantino, porque ya vamos a ver ahí las particularidades de Roma, porque fue que se le llamó de esa manera. Acordémonos también que podemos decir igual antes de Cristo, igual podemos decir antes de nuestra era, o después de Cristo, o después de nuestra era.
nos estamos refiriendo siempre al año 1. Acuérdense que el año 0 no existe. No lo contaron cuando hicieron el calendario, sino que contaron el año 1. Bien, voy por acá. Algunos ejemplos del paleocristianismo. ¿Quién me puede decir de qué se tratan esas imágenes? Sí, no se está viendo nada. Sí, no se ve nada. Permítanme entonces. No se ve nada. Se desconectó y no me dicen, bueno, me han dicho, déjenme ver. Acá está. Bien, hoy sí, confírmenme. Hoy sí. Hoy sí. Sí, sí. Bien, igual las primeras 2 diapositivas solamente las conté, pero básicamente acá está es lo que les estaba mencionando. Justamente lo que les mencioné, ahí van a tener el texto para que lo vean. Bien, esas imágenes, ¿quién me puede decir de qué tratan? La de abajo son las catacumbas. Muy bien. Y la paloma tenía un significado para ellos, que era, si no me acuerdo, creo que el espíritu, algo así. Siento yo que la paloma es la representación de un texto bíblico del Arca de Noé, si no me equivoco. Sí, esa específicamente sí, porque tiene la rama de... ¿Rama de olivo que no era? Sí, exacto, la rama de olivo. Entonces, el símbolo es de alma, pero se refiere, o está referido a la salvación de las almas. Eso es este símbolo, la salvación de las almas, porque la paloma significa alma en esta etapa. Más adelante le van a cambiar el significado, pero en esta primera etapa es eso. Muy bien, ¿qué más? ¿No? Bueno, el Ixus, acuérdense, el pez es el símbolo de Cristo, porque la frase que es Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, el Ixus, es el primer término que se utiliza. Jesús, Christos, Theon, Huio, Soter, es en griego, se pronuncia Ixus, las primeras letras de toda esa frase. Entonces, por eso el pez es un símbolo, el símbolo del pescador también, por eso el ancla, y también lo utilizan como un símbolo de la cruz. Y luego, bueno, ese es el sello de una de las tumbas en el que aparecen pues, los datos referidos al difunto y el símbolo del pez, que tiene que ver con el cristianismo en esta primera etapa. Bien, aquí tenemos otros más. ¿Estos a qué se refieren? El que está en la esquina superior es un crismón, ¿verdad? Muy bien, correcto, sí, un crismón. Es alfa y omega, significa Correcto. principio y fin. ¿Y eso qué significa? Principio y fin. Sí, el alfa y la omega sí, pero esto acuérdense que son 2 letras también. Solo recuerdo que no sé si significaba Cristo, una de esas. Las 2. Ah, ok. Ajá. La Ji y Ro son las 2 primeras letras de la palabra Cristo, bueno, de la palabra Cristo. Ese es Ji, que es una X, y Ro, que es una P. Es las 2 primeras letras del nombre Cristo. Entonces, se lee, o sea, se entiende como Cristo, ¿qué dijimos? Alfa y omega. Principio y fin. Ajá. Acuérdense, sí, Ji y Ro es Cristo. Alfa y omega es principio y fin. Entonces, esto se refiere a Cristo como principio y fin. Es uno de los primeros símbolos que se utiliza. ¿Este otro? No sé si hace referencia a la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Correcto. Eso es el alimento milagroso
el que da vida, o el que quita, pues, el que sería el hambre, en este caso interpretado como el hambre del espíritu. Entonces, a eso se refiere muy bien ese personaje. El buen Es el pastor. pastor. Bien, el buen pastor. ¿A quién representa en esa primera etapa, o a quién se parece en esa primera etapa? Apolo, si no me recuerdo. Correcto, el dios grecorromano Apolo. ¿Y por qué? Me recuerdo Es, que porque, bueno, en el principio como ellos no era legal el cristianismo, entonces ellos tomaban como figuras de ellos mismos para que si los descubrían, o sea, no entendieran. Sí, aunque es más bien la idea de que, dado que están en el contexto grecorromano, es más fácil que acepten la imagen de esta nueva divinidad si se parece efectivamente a una de las que ya tienen. En este caso es Apolo. ¿Sí, Karen? Que no era algo relacionado con que Cristo se creía la luz del mundo y como Apolo era el sol, por eso la comparación. Sí, justamente. La frase es, más que se creía, es que él dijo, yo soy la luz del mundo, más que decir que él creía. Pero es básicamente eso. Apolo está relacionado con el sol, aunque no es la divinidad solar. Acuérdense que la divinidad solar es Helios, pero él es el que llevaba el carruaje de Helios. Entonces es una divinidad vinculada al sol también. Y algunos lo interpretan también justamente como el sol. Pues bien, y en esta otra, pues ya aparece una imagen de Cristo junto con uno de sus apóstoles. Y aquí pues ya dicen, bueno, ¿cómo sabe que es Cristo? Acuérdense los símbolos. ¿Cómo se llama esto que tiene aquí atrás? Dígame, ¿quién me nota la mano? ¿Francisco? ¿Sí, Francisco, Javier? ¿No? Aureola, ¿Cuál de las dos? el de la izquierda. ¿O no Esta. son lo mismo ambas? No, no son lo mismo. Ah, pues no recuerdo, me equivoqué entonces. Pero yo juraría que era Aureola. Sí, lo que sucede es que, bueno, alguien sí recuerda, ¿qué sucede con estos símbolos? Que aunque se dan iguales, pueden ser diferentes, tienen un nombre diferente. ¿Quién recuerda? ¿No? Pero si les pregunto, ¿todo claro? Debe haber sin googlear. Nimbu, ya me acordé. Es el Nimbu. El nimbo, Que ajá, nimbo o significa nimbus, correcto. que murió en santidad. A ver, tiene que ver con si alguien muere, y de eso depende que se llame nimbo o que se llame aureola. ¿Cuál es el nimbo? ¿El de la persona que muere o el de la persona que no muere? Que no murieron, pero yo lo vi. Exacto. Aquellos seres representados de naturaleza divina que no mueren o que no murieron, el nombre de lo que tienen atrás de sus cabezas se llama nimbo. En el caso de Cristo lo reconocemos porque ese nimbo tiene una cruz y a ese se le llama nimbo crucífero. O también, refiriéndonos a Cristo, decimos es un Cristo nimbado, o sea que tiene un nimbo atrás de la cabeza porque no todos lo tienen. Comúnmente, digamos generalmente, y la costumbre nos ha hecho decirle a todos estos círculos atrás de la cabeza de las imágenes como aureolas, pero la aureola solamente está atrás de la cabeza de aquellos que sí mueren. Y me dice, mire, pero yo leí en un libro que decía que el ángel tenía una aureola sobre su cabeza. Sí, pero es que les dicen así, o sea, el nombre con el que se describe pareciera que son sinónimos, pero iconográficamente son cosas diferentes. Es como recuerdan las figuras que tienen alas que están arriba de los monumentos a la libertad. ¿Cómo se llama ese ser?
Esos normalmente son figuras femeninas que tienen alas y que están arriba de los monumentos en las plazas que se llaman Libertad. ¿Cómo se llama ese ser? ¿Ni qué? ¿Y qué? Correcto. ¿Y qué? Dice por acá, Ariana. Victoria. Bien. Victorias también. Nike o Victoria es el término, correcto. Ahí estamos completamente correctos. Nadie me dijo ángel. ¿Por qué no es un ángel? A ver. Victorias. ¿Tiene una Victoria, correcto? ¿O una Nike? Victorias, Sí, no. Victoria o Nike es lo mismo. ¿Por qué no es un ángel? Porque los ángeles no tienen alas. Porque los Correcto, ángeles los no tienen ángeles no alas. tienen alas. Esa es la respuesta. Y aquí en esta materia sí vamos a ver cómo es ese cambio iconográfico en el que a las imágenes de ángeles se les agregan alas, pero que no corresponde al relato bíblico. Y por eso les digo yo, si me encuentran un versículo de la Biblia donde diga que los ángeles tienen alas, les pongo 10 en la unidad 1. Bien, ¿qué pasó entonces con ese paleocristianismo? Pues que al paso de los siglos se fue convirtiendo en cristianismo como tal, como una doctrina que seguía las enseñanzas de este personaje al que llamaban Cristo, o el Cristo, y que se llamaba Jesús, hijo de José, natural de Judea. Entonces, ¿qué pasó? Pues que inicialmente, luego de la persecución, luego de lo que se conoce como la pasión en los relatos bíblicos, viene una etapa en la que les dice vayan a todos los rincones de la tierra y lleven las buenas noticias, o sea, el evangelio. Entonces, esos primeros seguidores de Cristo llevan el mensaje a diferentes lugares y entonces así como se va expandiendo por todo lo que sería el Imperio Romano. Si vemos en este mapa, todo lo que está sombreado es básicamente dominio romano para el año 300. Del 300 al 600 pues se siguió creciendo, ya era la religión oficial del imperio y entonces pues básicamente todo el imperio lo tenía ahí. Entre el 600 y el 800 pues se fueron anexando otras áreas como por ejemplo las Sajonias o la región de los anglos, también la zona de los germanos se fueron agregando al cristianismo. Por el siglo 7, que sería el año 600 al siglo 9 más o menos, en España también, en la península ibérica, esta de acá, también vamos a encontrar que otra religión monoteísta surgida hacía no menos de 100 años, que se llama Islam, va a comenzar a conquistar territorios, especialmente en la zona norte de África, que será la cuenca, parte de la cuenca del mar Mediterráneo, y a través de esta región va a entrar a España. Y entonces acá va a cambiar un tanto la naturaleza del arte que vamos a ver en esta región. Entonces, son dos religiones monoteístas que tienen incidencia en el arte medieval. Una es el cristianismo y la segunda es el islam. ¿Cuáles son las dos religiones monoteístas? De hecho, acuérdense, el islam tiene bastante que ver con el cristianismo, porque es de ahí donde hay mucho contenido que se retoma, a menos a nivel estilístico, y algunos también en preceptos filosóficos que están contenidos en el islam, que se parecen bastante a las ideas cristianas. Bien, aquí les van a quedar algunos datos, eso pues no lo voy a explicar mucho, es algo que ya conocimos, o tuvieron que haberlo visto, quienes no estuvieron conmigo, pues tuvieron que haberlo visto en los últimos contenidos. Pero bien, ahí les quedan los datos. Cuando Constantino es emperador y en el lado occidental y en oriente Licinio y Maximino, ellos van a generar un edicto, o sea, una ley con la que le permiten el culto libre a los cristianos. Un par de años después, pues los cristianos tienen una influencia y una presencia mucho mayor que la que hubiesen podido prever, en este caso Constantino, y entonces él dice, bueno, el cristianismo seguramente es la vía que debemos de seguir. Hay un sueño por ahí, un relato que hacen de que vio una cruz durante un sueño
y que una voz le dijo, con este signo vencerás, y entonces él asume que Roma debe convertirse al cristianismo, y entonces ahí es donde Roma se convierte al cristianismo. Y ese primer cristianismo es el cristianismo católico, es el primero que aparece. ¿Y por qué católico significa universal? Era la religión universal al imperio romano. Luego viene una etapa de reacomodo, ya en periodo de libertad de culto para los cristianos, ya los romanos teniendo ellos el control del cristianismo, entonces comienzan a desarrollarse los concilios. De hecho, los concilios aparecen desde antes. En Hechos de los Apóstoles, no recuerdo el versículo, pero hay una reunión en la que se menciona, en Hechos de los Apóstoles, dicen que mandaron a llamar a Pedro, y no recuerdo si es a Santiago, los mandan a llamar a Jerusalén, porque resulta que tienen una duda en cuanto a qué es lo que hay que hacer. Si los judíos se circuncidaban y los primeros cristianos son circuncisos, o sea, están circuncidados, entonces, ¿qué hacer con los que se van convirtiendo al cristianismo? ¿Los deben circuncidar o no? Esa es la gran pregunta. Entonces mandan a llamar a Pedro, creo que Santiago es el otro, no recuerdo a quién más, para reunirse con ellos. Al final dicen que no es importante eso, es más importante que sigan los preceptos de Cristo. Pero esa reunión de la que hablan, en la que han debatido una manera en la que deben seguirse haciendo las cosas, eso fue un concilio. Se considera que fue el primer concilio. Pero a partir de ese, hubieron otros más, y especialmente durante este periodo en el que Roma está tomando el control. ¿Por qué? Porque a Roma le interesa que esa religión se ordene. Y no es que haya sido desordenada. Lo que sucede es que tiene demasiadas vertientes, demasiadas versiones del cristianismo. Todos recuerdan o han leído o han escuchado de Cristo según la versión de alguien. Entonces las tienen que unificar, y eso es lo que el propósito de los concilios es, debatir a través de ancianos, personas con mucha experiencia en el cristianismo, teólogos, dice acá, para regular la materia que tiene que ver con la doctrina y la disciplina eclesiástica, o sea, regir a los monjes, a los sacerdotes que van a ir apareciendo, y también qué es en lo que se debe de creer. Que hay una pregunta por acá. Rafael dice, ¿abarcaremos las cruzadas ya que tiene que ver con el cristianismo? Sí, solo que las vamos a ver hasta el final del periodo de la Edad Media. Ahí es donde las vamos a comenzar a ver. Bien, aquí dos personajes entonces a los que se les debe muchos de estos concilios, o varios de estos concilios, que son Constantino el Grande y el emperador Justiniano I. Ellos son los que se interesaron bastante en que el cristianismo se ordenara. Entonces luego concilios, sínodos se utilizan como sinónimos para referirnos a esto, pero básicamente los sínodos eran de los primeros nombres con el que se daban las primeras reuniones que tuvieron. Con el tiempo pues se llamaban ya como que concilios. Un dato sobre eso de los concilios es que uno de los más importantes que se hacen ya en periodo romano y que tiene que ver con la idea de ordenar es el concilio de Nicea. Para quienes son católicos recordarán pues que les enseñaron en algún momento una oración que se llama el credo. De hecho se llama el credo niceno. Y el credo tiene 12 artículos, dicen. Un artículo es, por ejemplo, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Ese es un artículo. Esos artículos, que son 12, fueron establecidos en ese concilio. O sea, esa oración que se recita constituye esos primeros 12 preceptos con los que se ordenó esas diferentes versiones que tiene el cristianismo. Imagínense actualmente, hoy hay iglesias denominadas cristianas en cada esquina y cada una tiene una versión. Si cito algunas de las que son un poco más grandes, por ejemplo, Testigos de Jehová, Adventistas, ¿cómo se llaman estos? Mormones,
Bueno, acá en nuestro país es una que es bastante grande también, que es la Amigos de Israel. Y luego puedo decirles, miren, está el cristianismo católico. Entonces ahí les mencioné a 4 o 5. Entonces resulta que cada una tiene una versión diferente, tiene una idea diferente del cristianismo. Entonces eso acá en Roma, imagínense en este momento, pero multiplicado por 10, o sea, unas 50 como mínimo versiones del cristianismo. Entonces los romanos dijeron, no, que vamos a ordenar las cosas. Esto no puede ser así, tenemos que tener una sola versión. Y es para eso es que sirven los concilios. Y les repito, el credo niceno establece esos 12 primeros que serían como premisas. Hay una que va a generar problemas más adelante y es en el que se establece pues que Cristo es hijo del Padre. Pero dice, ¿cómo puede ser hijo del Padre y luego afirmar que es eterno igual que el Padre, o sea, de la misma naturaleza del Padre? Eso va a generar un poco de problemas más adelante y va a terminar en el primer cisma del cristianismo católico, que es cuando se separa en dos vertientes, la ortodoxa y la católica como tal. Pero eso pues falta un par de siglos para que lleguemos por ahí. Estas primeras corrientes cristianas entonces están ubicadas más o menos por acá. En la medida que van avanzando los concilios y van apareciendo también divisiones dentro del cristianismo, pues esto se va a ir separando en muchas versiones del cristianismo. La primera, les repito, pues fue la católica y esa pues se mantiene a la fecha. Por eso para los católicos dicen, es que la religión, dicen, es una santa, católica, apostólica y romana, porque Roma fue la que la estableció desde su origen. Luego, pues, cuando lleguemos al Renacimiento, vamos a ver ahí, bueno, a finales de la Edad Media hay un cisma y una separación en dos vertientes. En el Renacimiento vendrá otra separación y ahí van a haber más vertientes, la calvinista, la luterana y otras más. Y bueno, ahí vamos a ir viendo cómo va interactuando con la sociedad de su momento. Bueno, 3 versiones del cristianismo que habían para la época de la que estamos hablando, que siglo III, siglo V después de Cristo. Los nestorianos, por ejemplo, ellos decían que Cristo tenía 2 naturalezas, una divina y una humana, pero que eran independientes, pero que estaban unidas en la persona de Cristo. Entonces, también decían que la Virgen no era la madre de Dios, sino que era la madre de Cristo. O sea, era decir, estaba más en la parte humana más que en la parte divina. O sea, ella es madre de la parte humana de Cristo, no de la parte divina. Entonces eran como versiones que tenían y eso pues fue eliminada, fue condenada por el Concilio de Éfeso en el año 431 como herejía. Es decir, era delito decir que Cristo tenía 2 dimensiones, una divina y una humana. Entonces, a esta versión la persiguieron hasta desaparecerla. Y eso significa que mataron a todos los que pensaban de esta manera, por fuerte que se escuche. Los monofisitas eran otra versión también. Estos decían que Jesús dice solo está presente en él la naturaleza divina, pero no la naturaleza humana. Ellos decían, no, es que no puede tener 2 naturalezas, él es solamente divino. Y entonces venía el problema que era hijo de una mujer y la mujer era humana, entonces tenía una parte humana. Entonces esa también fue en otro concilio en Calcedonia 451, también fue considerada como herejía y también los persiguieron a los monofisitas hasta desaparecer a la mayoría. Luego esta otra, Arrio era un sacerdote y pues la doctrina llamada arrianismo, esta decía que Jesús no era Dios o parte de Dios, sino solamente era una criatura de Dios, no era Dios como tal. Pero la proposición es la opuesta, o sea, lo opuesto es lo que se tomaba como válido, es decir, que es hijo de Dios. Entonces esta también el concilio de Nicea se consideró como una herejía. Igual condenaron pues a todos los que seguían esta versión a ser perseguidos y eliminados.
Y así habían otras más, tantas versiones que hubieron de esto, primer cristianismo, que no convenía a la nueva estructura que se estaba haciendo y por lo tanto las iban eliminando una a una. Para el siglo IV, cuando Roma se convierte, o Roma más bien se parte en dos sectores, Roma cae, acuérdense, en el año 474 de nuestra era, cae bajo las invasiones bárbaras. Entonces, ahí Roma tiene dos vías diferentes. En el occidente se va a convertir en un montón de reinos independientes o ¿cómo sería esto? Como provincias serían independientes, y en cambio Roma oriental se va a mantener como más estable, y de aquí se va a generar mucho de las creencias, de las leyes, de las doctrinas que van a regir el cristianismo, eso sí, en ambos lados, porque no significa que Roma haya caído bajo los pueblos bárbaros acá, no significa que no se volviera cristiana, porque los bárbaros no tenían una cultura como tan uniforme y eran fácil de permear por las nuevas culturas que iban llegando. Entonces, ellos terminaron pues por ser convertidos al cristianismo. Acá, la mayoría pues se va a convertir al cristianismo, y eso lo vamos a ver también pues en el llamado prerrománico en esta área. Y bueno, acá eso siempre con lo mismo. La crisis política, la económica, la social y las invasiones de los pueblos germánicos, eso va a llevar a crisis a Roma hasta el final pues de la caída, y eso va a dar una naturaleza diferente a lo que vamos a ver especialmente en el área oriental del Imperio Romano. Acá algunos datos sobre esto. Los ataques bárbaros en la frontera. Acuérdense que los bárbaros significa extranjero, y eso significa que eran extranjeros a Roma. Y la mayoría se va hacia el sur, se piensa actualmente, según los últimos estudios, debido a un cambio climático. Cambió el clima en el norte, y entonces las hambrunas, las sequías hicieron que todos esos pueblos que eran seminómadas, muchos de ellos, pues se fueran hacia el sur, y ahí es donde comenzaron a invadir territorios romanos. En medio de la crisis económica y política que Roma tenía, pues encontraron debilitadas las fronteras. Fue así como se establecieron en el occidente, principalmente de Roma. Acuérdense que Roma se dividió, entonces la parte occidental es donde ellos en su mayoría pues se van a establecer. La oriental se va a mantener más fuerte, esto debido a que administrativamente la capital había pasado a la ciudad de Bizancio, que es la que Constantino llamó como su ciudad, la ciudad de Constantinopla. Entonces, pues ahí se concentró el poder y la economía. Por eso es que el área oriental de Roma se mantuvo mucho más. Y se convirtió pues en lo que los historiadores llaman Bizancio. Bizancio no era un término que ellos hubieran conocido, sino que fue un término que se le agregó ya cuando la historia del arte comenzó a escribirse y a ordenarse. Entonces a ese periodo se le llamó así, porque la capital era Bizancio, una antigua ciudad griega. Y entonces ahí llegamos para cerrar esta parte del contexto, que el inicio entonces de la Edad Media lo vamos a ubicar en el año 476, que es cuando Roma cae en el occidente, y va a terminar en el siglo XV, pero las fechas van a variar. Ahí ustedes, si buscan libros, siempre les van a aparecer dos fechas diferentes. Puede que sea una, el 1453, que fue cuando Bizancio fue conquistada por los turcos, acá, o 1492, cuando se descubre América. Por cierto, el 453 es el año que se inventa la imprenta. Entonces son varios eventos los que se dan durante este siglo, y que son los que marcan el fin de la Edad Media. Entonces ese periodo es el que vamos a ver en la primera unidad, del 476 al año 1492, como más. Eso es siglo XV. ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿No?
Avanzamos entonces. Por el número no. Muy bien. En el chat me dicen que no. Bien, entonces pasamos a esto. El arte bizantino ya propiamente. Por cierto, para si hay que compañeros o compañeras que no llevaron la materia conmigo el ciclo anterior, en el campus virtual ahí van a encontrar, en el aula virtual más bien, hay unas carpetas, les repito, en las que aparecen estos temas: Roma, Grecia, Roma, paleocristiano y el Islam, desarrollados pues tal cual como lo vieron sus compañeros el ciclo pasado conmigo. Entonces, para que puedan darle una revisión a esos contenidos. Bien. ¿Qué es el Imperio Bizantino? Pues resulta que como término hubiera sido así como desconocido para las personas que habitaron Roma en el área oriental, porque ellos se siguieron considerando romanos. Ellos no, una vez que se convirtieron al cristianismo, no es que hayan pensado que ellos eran cristianos, ¿no? Ellos se siguieron viendo como Roma, solo que eventualmente pues fueron abandonando la religión politeísta para adoptar la religión monoteísta, porque no fue así que solo por el decreto que Constantino dio ya todos se convirtieron al cristianismo. No, fue un proceso gradual que seguramente llevó más de 100 años, porque son varias generaciones las que tuvieron que haber pasado para que se aceptara por completo. Entonces, poco a poco fueron cambiando. Esos primeros cristianos se consideraban pues romanos como tal. Entonces, ellos se denominaban más bien de esta forma, como Romanía o Basilea Romaion. Basilea Romaion para ellos era como decir imperio romano. Ellos se consiguieron considerando como romanos, no bizantinos. Bizantino, les repito, es el nombre que los historiadores le dieron al periodo, pero eso fue siglos después que había terminado. Ellos se consideraban romanos, eso era, ya sea Romania, que es el nombre que le daban al territorio, o Basilea Romaion, que era el imperio romano como tal. Acá está ese dato que les mencionaba, es Hieronymus Wolff, un historiador alemán, quien es el que lo menciona por primera vez en el siglo XVI, y pues más o menos siglo XVII, o sea, 100 años después, es cuando ya lo establecen como un término común para referirse a ese periodo de la historia y al arte que surge en ese periodo de la historia. Territorialmente, ¿de qué estamos hablando? Pues principalmente, si ven acá, este mapa, ahí tenemos Europa, la península ibérica. Esta zona de acá es el norte de África. Aquí tenemos Egipto, aquí tenemos Arabia Saudita, la región de Mesopotamia, si recuerdan. Acá, entre ríos, entre el Éufrates y el Tigris. Y acá tenemos la región que en época de Grecia se le llamaba Anatolia, acá. Y aquí tenemos Grecia. Entonces, ¿dónde estaba Bizancio o Constantinopla? Pues estaba ubicada acá, en esta región. O sea, pasando el archipiélago griego, el archipiélago del mar Egeo. Está acá y justamente a la entrada del Mar Negro. Acá está ubicada Bizancio. Si recuerdan esa última etapa de Roma, resulta que todos los caminos comerciales para dirigirse hasta Roma, que era la capital histórica, eterna, decían, pues pasaban por Constantinopla, y eso fue lo que hizo que el poder se concentrara acá, porque todo el comercio venía a dar ahí, a este lugar. Entonces, esa zona era básicamente la Basilea Romaion o Romania, que era el Imperio Romano. Esto que vemos acá con líneas son regiones que no estaban al 100% controladas por Bizancio, pero que eran de alta influencia por parte de ellos. O sea, toda la península itálica, parte de la península ibérica y la zona de la antigua Cartago y el margen que sería norte de África. Esa sería la región en la que
el Imperio Bizantino tenía influencia. ¿Qué está sucediendo en el resto de Europa? Pues está bajo dominio de esos pueblos bárbaros, los visigodos, que fueron los primeros en entrar y establecerse en un territorio, haciendo un acuerdo con los romanos de esta región, pero también los suevos, los vascones, los burgundios, los francos, los lombardos, y así los demás, los anglos, los sajones, los germanos, todos esos están por acá. Y ellos van a tener una realidad cultural diferente, porque, les repito, los pueblos bárbaros no tenían como una cultura de siglos de desarrollo, como sí lo tenía Roma. Entonces ellos no lograron establecer un gobierno único en esta región, sino que gobiernos regionales. Y los cristianos, los sacerdotes o misioneros que salían de toda esta región, pues a llevar esa buena noticia, pues eran recibidos en toda esta región y el mensaje era aceptado. Acuérdense que el mensaje de salvación del cristianismo es aceptado fácilmente. ¿Alguien me recuerda por qué era que aceptado tan fácilmente por parte inicialmente de los romanos y ahora por los pueblos bárbaros? ¿Qué es lo que tiene que hace que sea tan fácil de aceptar? A ver. Que se transmitía a través de imagen y que Mm, era accesible para cualquier persona de bajos recursos o de estrato social muy bajo. Muy bien, ahí tenemos una condición social y la otra, la condición de la parte didáctica, que es cómo el mensaje llega. Y la imagen, eso es importante, y eso ya nos adelanta un poco a la parte artística, las imágenes que son necesarias para enseñar a esa gente una nueva religión. Pues bien, eso es parte. ¿Alguien tiene alguna idea adicional? ¿No? Nada. Mire, estamos comenzando mal. ¿No? Bueno, vamos a avanzar. Siempre lo vamos a ver más adelante. Rutas comerciales, no tanto. Era más bien como, ¿por qué es que el mensaje del cristianismo es tan fácil de aceptar en todos los lugares donde llega? Tiene que ver con la parte social que decía la compañera en su momento. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Esa es la sociedad bizantina, como estaba hecha. Acuérdense que siempre hemos visto pirámides. Y eso es porque en esta manera, o en la manera como se establecía el ordenamiento social, la parte inferior de las pirámides representan a la mayor cantidad de la población y la parte superior a la minoría. Y esa minoría es la que gobierna. Entonces, ese sistema se mantiene todavía. En la parte alta, el basileus, que sería el equivalente al emperador romano, o sea, ya no se denominó como en la época del auge del Imperio Romano, sino que pues, se le denomina basileus. Y bajo él está un alto clero y la aristocracia romana. El alto clero, esto es las personas como más entendidas en la religión, porque sucede algo. Antes que Roma tome el control del cristianismo, según las enseñanzas de las que ellos hablan, todos somos iguales, ¿verdad? Y por eso es que las primeras comunidades cristianas del periodo paleocristiano no tienen un líder. Hay un consejo de ancianos y luego hay un anciano o hay una persona con mayor, que sería autoridad, que sería el llamado papa, para liderar a todos los demás. Y luego un establecimiento de jerarquía, pero todo de manera horizontal. O sea, todos somos iguales, básicamente. Pero cuando Roma toma el control, esa relación cambia. Y ahora ya no todos somos iguales, ¿no? Ahora es la relación según el lugar en donde están, o sea, según la posición social en la que están. ¿Quiénes son más importantes? Pues el alto clero. Ahí está ahora el Papa y está, bueno, ahora digo en ese momento, ¿verdad? El Papa y los altos funcionarios dentro del cristianismo. Bajo ellos, el clero regular, que en este caso serían sacerdotes, monjes, cuando comienzan a aparecer los monjes también, y altos funcionarios, comerciantes y campesinos libres.
es decir, gente que tiene territorios y que emplea a otros para que le trabajen. Luego la gran mayoría de la sociedad bizantina lo corresponden los esclavos, los siervos y los mendigos. Aquí están la mayoría. Si se acuerdan, antes aquí es donde estaba la importancia para el cristianismo. Ahora esa importancia está acá. Y eso es porque ahora es Roma, es el emperador el que domina todo y determina cómo se van a hacer las cosas. Y eso se va a convertir en ley de esta etapa en adelante. Luego, ¿qué es el arte bizantino? Pues sería la expresión artística que está configurada a partir del siglo VI, o sea, en el año 500, en los años 500, y que tiene que ver con Grecia, con Roma y con las ideas judeocristianas, que son las que van configurando la parte iconográfica de las imágenes y que se van mezclando con el cristianismo como tal, ¿verdad? Ya que el que va configurándose iconográficamente con los símbolos que vamos reconociendo poco a poco. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, el Imperio Bizantino, que sería el Imperio Romano en Oriente, tiene varias etapas. A esas se les denomina edades de oro. La primera edad de oro, del siglo VI al siglo VII, la segunda del siglo VII al IX. En esta etapa se da algo que se llama crisis iconoclasta. ¿Qué es la crisis iconoclasta? Pues resulta que se comienzan a pelear y a tener muchas diferencias por las imágenes. O sea, las imágenes, unos dicen que son necesarias y otros dicen que no son necesarias, que son prohibidas, que las imágenes no deben hacerse, que la Biblia dice que no se hagan imágenes. Entonces eso genera prácticamente guerra dentro del Imperio Bizantino y dentro de la estructura cristiana. Eso va a terminar más o menos siglo VIII, siglo IX. En este caso, bueno, la segunda edad de oro, que sería el siglo IX al siglo XIII. Acá hay una etapa de un tanto más de estabilidad y se superan las crisis iconoclastas. Ya las imágenes sí se aceptan, hay algunas variantes ahí en cuanto a su concepción filosófica y se acepta como un elemento didáctico, o sea, como una necesidad para enseñarle a los demás, porque la mayoría no sabe leer. Entonces, la mejor manera de enseñarle a alguien para que aprenda algo es a través de imágenes. Entonces, por eso justifican la existencia de las imágenes. Luego del siglo XIII al XV es donde se da la tercera edad de oro, que aunque se llame de esta forma, realmente representa como una decadencia para el imperio y un debilitamiento también de las fronteras, que es el que viene luego en las conquistas que van a darse. La primera edad de oro es la época de Justiniano. Durante la segunda edad de oro se da el que se denomina cisma religioso. Es acá donde el cristianismo católico se parte en dos y a una versión se le llama ortodoxa y a la otra se le llama católica. Esa es la primera gran división que tiene. Y luego expansión y decadencia. Esa es la última etapa. A nivel social y político hay cambios. Desde este momento, que es lo que les acabo de explicar con la sociedad, va a cambiar al llegar a esta, porque entre el siglo IX y el siglo XIII aparece el feudalismo. Entonces la relación social cambia también para este momento. Entonces acá algunos datos sobre la primera edad de oro. La parte de los mosaicos es cuando más se dan, es la etapa de Justiniano, les mencionaba, este emperador lo que hace es pues da un impulso bastante grande para las artes y él construye o manda a construir muchas iglesias dedicadas a santos o a lo que llaman santos, y pues ahí es donde comienza a configurarse mucho de la iconografía, especialmente las imágenes a las que se les denomina iconos, que son la traducción es imagen justamente. Aquí es donde comienza. Y dada la tradición de pintura que tenía Roma, pues se utiliza, pero se dimensiona más la utilización de los mosaicos, especialmente en Justiniano. ¿Y por qué? Porque para ellos representaba de manera mucho más lujosa esa idea del cristianismo, y especialmente en la que ellos estaban inmersos.
o iban a estar inmersos. Este es bueno, la parte técnica, el Opus Tessellatum. Eso lo vimos bien cuando vimos pintura romana. El Opus Tessellatum, que es las imágenes realizadas con teselas, que son estos trozos de piedras o de cerámica de colores con los que se construían las pinturas en el suelo. ¿Qué sucede en el periodo bizantino? Porque eso pasa del suelo a las paredes de las iglesias y se les comienza a denominar basílicas también. La basílica es un edificio público romano, pero en esta época se comienzan a utilizar como edificios religiosos y el nombre se mantiene, basílica. Así las conocemos actualmente en algunas iglesias. Bien, además, algunos ejemplos de esta primera etapa, la iglesia de Santa Irene en Estambul. Estambul es la actual capital de Turquía y ahí es donde se concentra mucho el arte. ¿Y por qué? Porque Estambul era Bizancio, Estambul era Constantinopla, ese es el nombre antiguo de esta ciudad actual. Y bueno, hay algunos datos, es la época también de Hagia Sofía o la iglesia de la Santa Sabiduría. Esta, pues, cuando los musulmanes toman el control de la región, luego de la caída de Bizancio, pues convierten la basílica o la iglesia en una mezquita, por eso es que tiene minaretes, estos torres que tiene a cada lado. Por eso es que las tiene, porque la convierte en una mezquita. Luego pasa otra vez a ser como una iglesia, pero más bien como como peregrinaje, más bien, no como de uso común. Luego queda como una obra de arte abierta al turismo, como si fuera un museo, y en los últimos años otra vez la han convertido en una mezquita. Pero básicamente ese es el mayor símbolo del arte arquitectónico de Bizancio. No hay nada igual a esta iglesia construido en esa época, ni aún antes. En la segunda edad de oro, pues acá hay los problemas que les mencionaba, bueno, se dan al final del periodo anterior y lo de la iconoclastia. En este momento, la parte arquitectónica cambia también, se hacen nuevas versiones de las iglesias y las artes figurativas también aumentan. Las imágenes van a aumentar en las iglesias, especialmente los llamados iconos, que son pinturas. La escultura tiene un desarrollo un tanto menor. La pintura es como la más predilecta para el trabajo por parte de los bizantinos. Hay tres tipos de iglesias que se hacen. Una es que se llama de cruz griega. Hay otra que se llama de cruz de octágonos y la rectangular de cruz latina. Son tres. La cruz griega, cruz latina son como las más comunes, pero también las octagonales. O sea que tienen forma de octágono. Estas serían como las formas en las que se construyen las iglesias. Estas son como muy comunes en Bizancio, especialmente en la Segunda Edad de Oro. O cuadradas también, con otros edificios a la par. Pero ¿qué es lo que encontramos dentro de estas iglesias siempre? Una cruz. O sea, si nosotros entráramos a ella, vamos a encontrar pasillos que forman una cruz, que se interceptan en algún momento y forman una cruz. Siempre. Y todas las iglesias van a tener una cruz que se puede observar una vez se entra en ella o al ver la planta arquitectónica. A esta se le llama cruz griega. ¿Por qué? Porque los brazos son iguales, tienen el mismo largo. Entonces por eso se le llama cruz griega. Hay otro tipo que especialmente lo utilizan en el occidente europeo, aunque también hay algunos ejemplos en Bizancio, pero preferiblemente es en el resto del mundo europeo. A este se le llama planta de cruz latina, donde el brazo que correspondería al pie de la cruz es más largo que los brazos y el cabecero. Acá en nuestro país y en la región, pues esta es como más común, la de cruz latina. Principalmente en occidente europeo. Y algunos ejemplos de estas iglesias es la de San Sergio y San Baco. Y ahí.
Bien, la tercera edad de oro es una etapa de expansión, se expanden hacia el norte, pero también es una etapa de debilidad un poco de las fronteras y poco a poco van a ser influenciados por los musulmanes y al final van a ser conquistados también por uno de los pueblos árabes. Entonces, especialmente hacia el nororiente sería, donde actualmente está Rusia, es un lugar en el que se va a expandir bastante y ahí se utiliza una característica para las torres de las iglesias, es lo que se llama cúpulas abulbadas, que tienen forma de bulbos. Los bulbos son como las raíces estas que algunas se comen, por ejemplo la jícama, es un bulbo. Entonces tienen esta forma. Un ajo, por ejemplo, una cebolla, esos son ese tipo de forma. Entonces las imitan y pues acá algunos ejemplos de ellas. El Monte Athos en Grecia y la de San Panakaristos también en Grecia. O esta que es una de las más conocidas, la Catedral de San Basilio en Moscú. Esa es quizás esta es como la más conocida de este periodo. Esas son las cúpulas abulbadas, se llaman estas. Y ahí la planta arquitectónica, vean, en este caso es prismático, pero se logra percibir la forma de una cruz en medio de ella. Es entonces la Catedral de San Basilio en Moscú. Y nos vamos a quedar hasta ahí porque ya se nos fue el tiempo. Voy a detener la grabación acá porque no se nos alarga mucho.